Bienvenidos, gracia y paz para todos nuestros hermanos. Le damos gracias a Dios por esta preciosa noche que nos reunimos en una reunión que la hemos denominado reunión juvenil, pero esperamos de que todos nuestros hermanos estén dispuestos para estos momentos tan agradables que vamos a pasar, momentos donde Dios se va a mover grandemente. Entonces le voy a pedir, y estamos acá en compañía de la profeta Lisset y nuestro hermano Emerson, un saludo, y la pastora Sandra que está aquí con nosotros. Demos un saludito. Bueno, gracias y paz para cada uno de ustedes, para los que se están conectando en esta noche. Damos gracias a Dios por sus vidas, porque nos permite estar por medio de este tiempo para ser edificados, para ser instruidos. Entonces, prepare su espíritu, su entendimiento, su corazón para que compartamos en esta noche juntos. Muchas bendiciones, buenas noches, gracias a todos. Bueno, que estén ahí, que podamos participar en el chat también sobre este tema y tener también una cosmovisión desde el punto de vista en cuanto a lo que se habla. Buenas noches y que sean todos bienvenidos. Bendiciones, bendiciones, buenas noches para todos. Qué rico estar este tiempo compartiendo con ustedes. Compartan en like, ahí mi esposo los mandó, y cuéntenle a muchos de este tiempo que vamos a tener en Coidonía. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a saludar a varios hermanos que están, usted nos ve con la mirada hacia abajo, y es que estamos acá mirando a nuestros hermanos que se están conectando. Tenemos ya varias personas. Tenemos a nuestro hermano Neila Ceballos, tenemos a nuestra pastora Edilma, a Silena, a nuestra hermana Beatriz Rabe, Dios la bendiga, hermana Jonathan, a Johnny Ramos, le bendecimos, amado hermano, a nuestro hermano Olga Morales y a nuestra hermana Marta Ríos. Entonces estamos, don Cornelio también está ahí, nuestras ladies, no sé ustedes a quién tienen allá, pero les damos el apóstol Gildardo Ruiz, les estamos enviando un saludo, apóstol, gracia y paz a todos los que estamos en esta noche reunidos para darle la gloria y la honra al Señor. Hoy vamos a tener un tema muy especial, vamos a tener un tema que sé que va a impactar a muchas vidas. Es un tema de generaciones, un tema generacional. Ahí, como lo puede ver en el título, vamos a hablar hoy sobre este tema que sé que nos va a tocar bastante, y sé que va a llegar una segunda parte, amor, para esto. La generación del siglo XXI. Profeta Lisset, arranquemos con esta bendición de la palabra. ¿Qué tal antes, perdón, qué pena, profeta Lisset, si levantamos una oración por lo que está sucediendo aquí en Medellín, en Colombia, y qué tal si elevamos una oración para esto? ¿Quieres hablar? Bueno. Padre, en esta hora, Señor Jesús, nos ponemos, Señor, en el poder del acuerdo, unidos, clamando, sí, orando, Señor Jesús, por nuestra ciudad, por nuestra Colombia, por nuestro Medellín. Padre, te rogamos, Señor, tu misericordia, te rogamos tu favor, te rogamos, Señor Jesús, que seas tú guardando a tus hijos, que seas tú obrando, papá. Padre, no aceptamos, Señor, el vandalismo, no aceptamos lo que estamos viviendo en este momento. Como tus hijos nos levantamos a clamar, a creer, Señor, que tú obras, que tú mandas tus ángeles, que tú nos guardas, Señor. Padre, que seas tú tocando estos corazones que se han levantado en contra de nuestra ciudad, que seas tú obrando, que seas tú, Señor, haciendo, Dios mío.
Gracias, poderoso Dios, porque en ti estamos confiados y seguros. Gracias porque tú guardas nuestra tierra, tú sanas nuestra tierra. Hoy creemos, hoy unidos confiamos, Señor, en lo que estás haciendo, en lo que harás en nosotros, en que tú nos guardarás, en que tú nos darás la victoria, en que tú obrarás y que esto cesará, que esto parará, Padre de la gloria. Hoy lo creemos, hoy lo declaramos, hoy lo confesamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, ahora sí, profeta Lice, arranquemos con este tema tan especial. Entonces, preparemos nuestro espíritu, nuestro corazón. Volvemos a reiterar, la temática hoy es la generación del siglo XXI. Pues por mucho tiempo hemos escuchado la palabra generación, ¿cierto? Entonces, la palabra generación es muy amplia en su concepto, pero nos lleva a que generación se basa también en engendrar, en procrear, o acción o efecto. Cuando ya hablamos en el énfasis de la familia, nos hace referencia a las personas nacidas en un orden gradual o sucesivo, o que es un fenómeno que ocurre en el mismo grupo familiar. Como ejemplo, la que va de generación en generaciones, como tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hasta la actualidad. Entonces vemos que la palabra generación es muy amplia en su concepto, pero que nos lleva a entender que la palabra generación es una palabra donde nos lleva a entender de que cuando lo hablamos en el énfasis genérico, significa entonces engendrar, concebir o producir. Y si lo hablamos desde el término familiar, estamos hablando de esas personas que han sido nacidas en un mismo tiempo, en una misma época, con sucesos parecidos dentro de la sociedad o de la formación de sus vidas. Y por eso el día de hoy ponemos esto como base, como concepto de la generación del siglo XXI, porque históricamente en la sociedad se ha determinado algunas generaciones que se dice bíblicamente que de una generación transcurre al pasar 40 años, otras dicen de 20 a 30 años, y vemos en el contexto de la sociedad hay unas generaciones que se han implementado y han tenido una fecha, han tenido un nombre, han tenido unas historias, algunos sucesos que han marcado esa generación. Entonces, aquí estamos para participar quienes de nosotros hemos escuchado, averiguado de este tipo de generaciones. Sí, muy importante este tema, y muchos hemos estudiado las generaciones, que incluso hay un comediante muy especial que hizo como una referencia a las generaciones que habían, pero solo llegó hasta la Z, hasta la generación Z, y ya hay más generaciones. Y esto se remonta a la multiplicación y a la fructificación del hombre, como el hombre a través de los días, los años y los meses podemos ver que existen las generaciones. Nosotros somos una generación, digámoslo, ya más adelantada, porque estamos después del 2000. Nosotros estuvimos, no sé cuánto estamos desde 1900, pero nos ha tocado el 2000, unas generaciones totalmente diferentes. Liz, y antes de continuar, vamos a preguntarle a nuestros hermanos de qué generación son, a ver si ellos saben de qué generación son. Identifíquese. Denuncien. Vamos a más o menos a decir las generaciones de cierta parte. ¿Ustedes las tienen por ahí copiadas? Sí, dice que a
comienzos pues que del año 1900 se identificaron las distintas generaciones de la sociedad. Dicen que los que van de 1901 a 1924, no creo pues que haya ahí, pero se les llamó la generación grandiosa o vieja guardia, que era una generación que buscaba el conseguir el bienestar siempre de su familia, siempre eran enfocados en la familia, en buscar el bienestar, aún en la época más de crisis. Por esta razón siempre valoraban siempre el significado de tener un trabajo. Y fue una generación donde la llamaron también la década del 20 o los años dorados. Esta generación es la generación grandiosa o de la vieja guardia, que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Ay, Dios mío, muy lejos, muy lejos. Y era una generación también que era comprometida y conformista, bueno, a lo que tuvieran, pero siempre se enfatizaron en el bienestar de su familia, en valorar su familia, su trabajo, en tener este tiempo que aunque estuvieran en crisis, siempre permanecieron en ser comprometidos. Otra generación es la que dice mi esposo, que es la generación silenciosa o de los promotores, que va del año 1925 a 1942. También una generación que vivió un tiempo dramático en la historia de la humanidad, la que se le llamó la Gran Depresión en Norteamérica. Este tipo de personas nacidas en este año, que se les llamó la generación silenciosa, era una generación que sacrificaba, era una generación que aprendieron a trabajar en equipo, era una generación donde reinaba el silencio y donde se les llamaban que eran muy tradicionalistas. De pronto ya tienen por ahí algunos que han escrito. Sí, Isa Urrutia dice que es de la generación Y y Lina Arcila dice que es de la generación Z. Solo esos dos. Ajá, bueno, vamos a llegar a esa, mientras siguen escribiendo. Entonces miramos que una de las expresiones que más manejamos en la actualidad es que siempre decimos, no hay generación como la de los abuelos. ¿Sí o no? Sí. No hay generación como la que me enseñó mi abuelito a trabajar, a luchar, a perseverar, a alcanzar las cosas, o no sé qué otros dichos de pronto aquí podamos participar de lo que hemos escuchado. Yo pienso, Paso, que es que, digamos, muchas personas o muchos jóvenes, o muchos de los jóvenes que hoy ya vemos, o de los más jóvenes, de pronto no tuvieron dentro del hogar la participación de los abuelos, o de los bisabuelos, como muchos, hoy en día ahí se ve mucho bisabuelos. Y de pronto no tuvieron la capacidad de escucharlo, no tuvieron no sé, digámoslo así, la suerte de escuchar historias de esa generación silenciosa como a uno le tocó. Entonces uno se pone a hacer un comparativo desde tiempos de los tiempos de los ancianos, de los viejos, y cómo le enseñan a uno a distinguirse entre las familias, y cómo hoy en día, digamos, por medio de mi papá tiene muy claro dentro de la de donde nosotros somos, en qué lugar habitaban ciertas familias, y así, cómo eran esas casas y de qué color, ¿cierto? Y hay historias, entonces uno dice, muy bueno que le cuenten a uno porque la historia estaba uno. Pero cuando yo veo la Biblia y ya me centro en esa parte de historia, por decirlo así, encuentro que la Biblia habla de generación. Y Mateo es uno que cuando empieza a investigar la vida de Jesús, se basa primero en la generación de Jesús, de David, y mienta David y Abraham. No se va por otro lado, sino que son los personajes principales de cuando alguna vez usted y el apóstol nos enseñaron el por qué habla de la Biblia o por qué los padres.
es porque nos dan una información de contar, de establecer, y mi esposa empezaba con algo que era engendrar y era concebir, y usted a través de esas historias usted consigue el pensamiento, y ética y moralmente lo llevan a tener una vida destacada y una vida recta. Entonces cuando nosotros vemos la generación, de cuando se habla de generaciones en la Biblia, empezamos a mirar que hay una generación que viene marcada con una genética que fue concebida, que fue engendrada, y que en estos últimos tiempos a nosotros nos toca la generación de Jesús. Pero esa generación de Jesús tiene unos antepasados y se transcribe es a través de historias y a través de libros que nos cuentan de cómo se desarrollaron ciertos personajes que también en esos tiempos, no sé si eran milenios, si eran generación Y, Z, pero habla de generación, de que lo que querían de la generación era hablar, contar, transcribir, para que el joven, para que el niño, cuando a uno dice, para que cuando estuvieran al niño en su vejez, en su etapa adulta, no se le olvidara de dónde viene y quiénes eran sus padres. Muy bien. Ahí ya tienen entonces parte de cómo la sociedad ha dado un nombre a las generaciones y cómo haciendo este paralelo con la palabra del Señor vamos a encontrar estas generaciones dentro de las que mencionó pues mi esposo es David y Jesús. Entonces no sé si en el chat ya de pronto han colocado. Sí, Elizabeth colocó que ella es de la generación Y. Z. Ah, no, Y de Yuca. Y Paula nos dice que los tiempos pasados fueron mejores, decían los abuelos. Totalmente de acuerdo. Pastor Juan José, la generación actual son las de los que si no tienen el abuelo en un asilo, los padres no comparten con ellos por el resentimiento. Son de los que llevan a los abuelos a un asilo, ¿cierto? Tienen el abuelo en un asilo porque los padres no comparten con ellos por el resentimiento. Tremendo. Las historias... Tremendo. Entonces ya, pasos. Sí, hablando de las generaciones traspasan, o sea, hay culturas donde no se pierde lo que hacen las generaciones. Hay familias que por generaciones tienen una vajilla y es hasta el día de hoy que la la heredan todos. Hay generaciones que las generaciones son muy importantes. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de generaciones y nosotros estamos en un tiempo, ya no en los abuelos. Esto me lleva a algo muy bonito. A mí me tocó conocer a mis abuelos por parte de mamá y recuerdo muy poquito mis abuelos por parte de papá, pero sí me tocó conocer a alguien muy especial que fue el papá de don Cornelio, don Salvador, el abuelo de mi esposa, donde usted veía a ese hombre, tenía 96 años, y uno ver una persona donde tuvo que ver mucha generación, donde esta persona le tocó vivir muchos tiempos y le tocó ver muchos nietos, conocer muchos nietos, bisnietos y dejar un legado, dejar familia, dejar muchas cosas, o sea, dejarle la herencia a la nieta, dejarle herencia a los nietos, a los hijos. Entonces uno ver todo esto es muy bonito, pero también uno ve que las herencias vienen de las generaciones. Es muy importante lo que decía ahorita Emerson, cómo las primeras generaciones cultivaban la familia, otros honraban el trabajo, otros eran silenciosos, otros honraban, mire que se acostaban súper temprano. Yo conocí y en la historia muestran familias que eran numerosas. Hoy en día una familia de 2 ya es multitud.
ya nadie quiere tener 10 hijos. Es más, yo miento esto y ya muchos están escandalizados porque ya nadie quiere tener 10 hijos, porque estamos en los tiempos donde todo es acelerado. Recuerdo algo que me tocaba a mí, a los de la generación, yo soy de los de Isa Urrutia, creo, soy de la generación viejita, yo soy de la X, yo soy generación X, pero recuerdo que los días eran más largos. Yo no sé cuántos se acuerdan que para que se acabara un día se necesitaba eso. Cuando usted estudiaba en primaria, los días eran eternos, una hora de clase era eterna. Yo recuerdo que usted se levantaba, por eso nos volaba. hacíamos de todo, y es tremendo porque el tiempo rendía, el tiempo se hacía eterno. Usted, recuerdo que salía a las 5 a jugar fútbol y jugaba usted una hora y era, pues una hora era eterna. Ahora llevamos ya 21 minutos y no hemos ni siquiera entrado en el tema central y apenas vamos en las generaciones donde nos estamos identificando y ya el tiempo está súper rápido. Entonces, por ahí hay más comentarios, pastora. Pastor Felipe dice que es de la generación XS, ¿no? El Sardino. Dice Juan, los mileniales somos los nuevos nacidos del 2000 en adelante. Paula dice, sí, eran eternos los días. Isa Urrutia, jajaja, ¿cómo así? Qué viejita, pastor. No te quise decir así, Isa, no. Y Doris Roldán, hermanos, gracia y paz. Bueno, tremendo. Sigamos, Lisset, porque enseguida vamos a tocar lo del... Estamos haciendo todo ese contexto para que nos ubiquemos, para que ampliemos un poquito más. Y para que no se pierda la dentro de 8 días. Y para que no se pierda la dentro de 8 días. Si Dios lo permite. Bueno, la generación Baby Boomer de 1903 a 1960, esta es una de las que se dio también en la Segunda Guerra Mundial, y dice que era una generación donde fue una época donde hubo un auge de fuerza mayor, donde estos jóvenes empezaban a participar en la política, en la cultura, en la industria, en lo académico, en el liderazgo, donde empezaron entonces a llegar grandes ingresos económicos a los hogares, donde hubo presidentes, donde hubo alcaldes, donde hubo todo este tiempo de euforia de muchos de las baby boom que empezaron en este ámbito. Dice la generación que ahorita dijeron que son muchos, la generación X va de 1961 a 1981. O sea que ahí yo no estoy, yo soy de 1986. Aquí hay una de la X. El apóstol Gildardo es Baby Boomers. Sí. El apóstol Gildardo, Baby Boomers. Por eso este hombre está tan esforzado, tan valiente, está en el monte de los generales, de lo político, de la fuerza, que es más fuerte que muchas veces de nosotros en resistir, sí, en perseverar. Ay. Por eso somos de pena, ¿cierto? Sí. Habla entonces de la generación X. Entonces dice que la generación X se habla de personas entonces nacidas de 1961 a 1981. Esta generación es una generación que es donde empezó esa parte de la era digital, de la tecnología. Es donde dice que ya tenía su propia computadora muchos, o un teléfono celular, o como se les decía esos que llegaban los mensajitos, los beepers. O la generación de los millennialistas va de 1981 a 1999. Yo creo que ya aquí sí, de pronto usted hay alguno. La pastora Sandra. No. Yo soy del 81.
Del 80. Ah, del 80. Ella está en la generación tuya, En la en la X. generación X. Sardina, sardina. Yo soy en la en la de los milenialistas o del milenio. La Y, usted está Y en la vamos, Y. esta se quería. Y antes de la Y llegaba una que era la generación del cristal, que iba de 1990 al 2000. Se les decía que esa generación, una generación frágil, perezosa, una generación que no les gustaba ni la cultura, ni la lectura, una generación donde hubo papás que son los milenialistas, sobreprotectores, donde empezaron a crecer y a madurar y creían que cuando llegaban a un empleo iba a estar mamá y papá para defenderlos o para solucionarles el problema. Es una generación, la generación de cristal, entonces una generación dependiente de otros, de que los digan y les manden, que les tengan que decir las cosas, de que les tengan que rogar. Entonces esa es una generación muy delicada. Generación Y y la generación Z del 2002 en adelante, y llegamos y concluimos con dos generaciones que yo creo que el pastor ahí participe, la generación Centennials y Centennials. la que estamos viviendo actualmente, la generación Alfa, que es la que va hasta allá el 2025, que es totalmente 100% una era digital. Vea, hay muy importante en los Centennials, es una generación que es muy hábil en pensamiento, pero muy poco en lo físico, porque tuvieron la tecnología muy avanzada. Quiero hablar un poquito también de algo que no se habla en ese Centennial ni en el Alfa, y es que tienen un rasgo, que son irresponsables, un rasgo de que no les gusta que se les diga, pero no son responsables, son personas muy rebeldes, en su carácter se empuja la rebeldía y todo lo quieren hacer bajo el sistema de la tecnología. Hace poquito vi un video de un Centennial contra alguien baby boomer, digámoslo así, donde le ponían un teléfono antiguo y le decían que tenía que marcar a cierto número. Ese tenía las rueditas y él no sabía, esa niña no sabía, yo sé que muchos la han visto, no sabía cómo marcar, simplemente sabía que había una bocina, pero no sabía cómo marcar. Pero también le pusieron a este anciano ya cómo llamar por un teléfono celular y tampoco sabía. Entonces hay una diferencia de que muchas veces en la generación que estamos siempre va a haber un desfase cuando no está Dios. Ahora estamos viendo la generación Alfa, que es una generación que depende mucho de la tecnología y depende mucho del éxito de lo que se haga en las redes sociales, de que mandan, ya los famosos no es Michael Jackson, ya el famoso es el que haga una bobada por internet, ya el famoso no es un comentario, una crónica de las que antes se hacían de investigación de historia, de cómo sucedieron las cosas, sino que la fama se la lleva un gatico que mordió a una ratica. Y ya es famoso, ejemplo, famosos hasta hacerle bromas a las mamás y grabarlas, faltarles al respeto a las novias, y eso es la fama hoy en día. Estamos en un mundo donde están utilizando, ahí voy a hablar un poquito sobre que esta generación
está utilizando las redes sociales, muchos, el nuevo orden mundial, para desvirtuar y dañar gobiernos. Ya por la tecnología se dañan o se arreglan gobiernos. Entonces es tremendo porque muchas personas no se entienden por generaciones, unas se critican y otras. Y voy a decir algo acá, me voy a atrever a decirlo, ustedes me ayudan, pero el coronavirus, uno de los factores fue dañar los ancianos, sacar la sabiduría, sacar a las personas que nos instruían, a los que sabían, a los catedráticos, a los que, digámoslo así, la generación baby boomer, que venían con toda esa trayectoria. Y este coronavirus que lanzaron fue a la gente adulta, fue a la gente que, aunque ya ha bajado por contaminación hasta niños, pero la principal ataque fue hacia los adultos, hacia la sabiduría, porque el que no conoce la historia tiende a repetirla. ¿Y quiénes eran los que nos enseñaron la historia? Nuestros ancianos, las personas que nos decían, así no se hace, mire que esto pasó. Entonces hoy en día los jóvenes no quieren leer un libro, quieren ver youtubers, quieren jugar un juego por internet, quieren ser famosos, quieren otra gran cantidad de cosas y estamos perdiendo mucha generación. Pero el Evangelio, dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por ahí, ¿qué dice, amor, alguna persona? Dice el apóstol, de jefes, en mi época no había tecnología. Robin pregunta que él es del 88, que qué generación es, entonces una hermana le contesta que él es milenial. Linar Sila dice que es de 1993, 1993, ay Dios mío, o sea que ella nació hace entonces le contestan que ella es de la generación de cristal. Ay, ¿cómo así, Lina? Y bueno, y por acá dice Doris, así es hermanos, y Zoraida dice, sí, tristemente. Pastor. Sí. Voy a leer aquí un salmo, el Salmo 78, del versículo 6, lo voy a leer hasta el 8. De esos dos versículos, Dios toca dos tipos de personas que están en toda la generación, ¿cierto? Voy a leer 78, se dice, para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos a su vez la enseñaran a sus hijos, para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y espíritu, generación infiel a Dios. Cuando usted nos habla, cuando nos sentamos con personas a escuchar historia, a escuchar lo que fue su época, nosotros muchas veces nos enteramos de situaciones, hay cosas que un libro no nos las cuenta, que solamente son historias que a través de personas que vivieron nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. Por decir, digamos, usted, pastor, le debe contar a sus hijos historias que tal vez ellos no conocieron de ese lugar, o en tal parte había esto y ya no está. Entonces también contamos cómo tipos de personas no alcanzan a llegar a cierta edad por su rebeldía, por ser necios en su forma de pensar y de vivir. Y la palabra de Dios es muy clara. Él quiere que nosotros contemos lo que generaciones anteriores hicieron bien, pero también quiere que contemos qué le pasó a los necios y a ese tipo de personas. Usted hablaba ahorita de la rebeldía, es algo que se está dando en todas partes. Vemos no solamente rebelde en la forma o carácter, sino rebelde en un pensamiento y en un corazón que no quieren cambiar, que no quieren ceder, o que no quieren dar ese cambio en sus vidas, pero sí quieren que otros hagan y cambien, pero ellos no. La palabra de Dios es muy tremenda porque abarca todo tipo de pensamiento y todo tipo de época.
Entonces cuando uno la lee, puede sacar ese principio y mirar que lo que está pasando, lo que está sucediendo, es muy tremendo. El apóstol alguna vez contaba de que la iglesia se ha pastoreado por mucho tiempo y de entrar en el mover apostólico y profético para algunos es muy difícil, es por eso mismo, porque no se atreven a ese cambio y quieren estar en ese pastoreo, en ese tiempo donde las cosas se hacen o se las hacen y no quieren entrar a este mover profético y apostólico porque la vida ya o el pensamiento ya es muy diferente. Entonces queda muy tremendo, muy de para arriba cuando se habla y no se quiere cambiar. Cuando se muestra el principio, no se quiere. Bueno, entonces aquí no sé quién más está copiando, si están aportando ahí en el chat. Robin pregunta que qué es milenial. O milenial o de milenios, es una clase de generación en la cual se dice que empezó parte de una era en lo digital, parte en un tiempo donde fue una generación que sí tenía habilidades, capacidades, pero que fue creando y formando otra generación que venía con poco, digamos, principios o valores o dedicación. Es un tipo de personas, es un tipo de gente que nació en esa época, en 1981 a 1999, que daban paso o que fueron padres de la generación de cristal. Entonces ahí fue donde un poquito se fueron desenfocando y le estaban dando más prioridad a otras cosas, más que a lo moral, al valor, a los principios, ¿cierto? Otra cosa, Liz. No sé si tienen otro aporte ahí. Aló. Hola. Bueno, Liz, otra cosa que tenemos que mirar para que los hermanos que están entrando en estos momentos, estamos haciendo primero lo sociológico, algo sociológico, humano, de cómo en la historia se han clasificado las sociedades o las generaciones. Y no estamos haciendo esto por mal, sino que lo estamos haciendo porque depende de las generaciones, vemos el carácter de muchas personas. Ejemplo, lo que está pasando hoy en día a nivel de política, a nivel del país, cuando uno mete las personas en la generación en que nació, sin Dios vemos el desastre que está pasando. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos a Dios y que esta generación, todo el que conoce a Dios, cambia a una generación poderosa, cambia a una... en segunda de Timoteo, en primera la pastora Sandra va a leer un texto en primera de Timoteo, algo muy especial, donde dice segunda de Timoteo capítulo 3, algo muy especial. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo. Bueno, hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Pero es lo que estamos viviendo en este momento. Hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, es lo que estamos viviendo, que el hombre solo está pensando en él y no está pensando en los demás, en tener, en ahorrar,
en guardar, no estamos pensando en los demás. El hombre se ha vuelto egoísta, los del gobierno, los que tienen plata se están olvidando de los otros, de los vendedores, los que tienen que vender en las calles. Nos estamos olvidando de la gente, se están volviendo amadores de sí mismos y de los deleites, y se están olvidando de la fuente, se están olvidando de Dios, están renegando en contra de Dios, aún los cristianos están desmayando de la fe diciendo, y bueno, ¿y dónde está Dios? Qué triste. No. Yo voy a complementar ese versículo, ese Timoteo, con Proverbios 1:7, dice, la sabiduría comienza con honor al Señor, y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Siempre ve uno que el necio y el sabio van a tener como una contienda, y aparecen frecuentemente contrapuestos en la palabra, y uno ve eso literal en la calle y donde quiera que se encuentre. El que quiere escuchar a Dios lo escucha a la manera que quiere, no a la forma en que Dios anhela que se escuche y que se hable. Siempre el necio nunca acepta una corrección, y siempre da rienda suelta a los impulsos, provocan discusiones inútiles. El necio es también el que confía en sus propias ideas, y eso lo vemos hoy por todos lados, y siempre desecha la sabiduría divina. Entonces siempre en las generaciones se han visto esos dos tipos de personas. Entonces aquí podemos mirar, y todos que nos hemos complementado, y usted que está ahí participando en el chat, muy bueno, porque así estamos construyendo un pensamiento para unificarnos verdaderamente. ¿Cuál es la verdadera generación que Dios quiere para este tiempo? Entonces estamos viendo que cada generación no la podemos desechar, no nos podemos habituar a las cosas negativas o destructivas de esa generación, sino verdaderamente tener ese legado que lleve a una edificación, que lleve a un cambio, que lleve a una transformación. Entonces muchas veces queremos desechar quizás esas vivencias y esos momentos de cada persona que estuvo en su época o en su tiempo, pero sabemos que hay una frase del pastor Julián Latomo y dice, si con el cambio, ¿cómo es? El cambio no te cambia, ¿cómo? Si no cambias con el cambio te cambia. Así es. Entonces ya hemos visto la parte, cómo la sociedad lo ha determinado en algunas generaciones, y vamos a adentrarnos entonces cómo dentro de la historia bíblica, cómo el mismo Señor a través de grandes hombres nos han hecho ver esas generaciones y cuáles son esas características, y vamos a encontrar que la fuente, que es la palabra de Dios, que es la que nos instruye en nuestra constitución, es en la cual nos vamos a regir. Vamos a mirar que estas generaciones que han pasado, si no me equivoco, dicen que a Jesús ha pasado casi 45 generaciones, y si cada generación se determina por 30 o 40 años, diga, ha pasado muchísimas. Pero entonces vamos a adentrarnos a hacer ese recuento un poquito desde Génesis, de cuáles fueron esas generaciones, cuáles fueron esas características, para poder llegar por qué la generación de este siglo XXI tiene un carácter, tiene un comportamiento, tiene una formación como la que estamos viendo hoy, tanto en la generación desde el ámbito como hijos de Dios y como desde el ámbito de la sociedad se está evidenciando, porque muchas veces vemos el carácter de los de afuera, pero como hijos de Dios, cómo está esta generación dentro del pueblo de Cristo en el siglo XXI, y estamos todavía nosotros, aunque tengamos 30, 40 años, 50, aunque hagamos parte de otra generación, pero estamos en esta generación que nos influye o influenciamos a esa generación bajo los principios del reino de Dios.
no bajo el socialismo, no bajo el humanismo, no bajo Grecia, sino bajo los principios del reino de Dios. Entonces, pastor, aquí les cedo para que nos cuente un poquito acerca de esa generación que vemos en Génesis. Bueno, Ustedes se dedican a hablar de ese Adán, de esa Eva. hay una cosa que es muy, muy tremenda, y es que cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre se aparta de Dios, empieza a crear su propia maldad. Lo vemos, como yo digo, la primer generación que nació fue cuando Adán sale y nacen sus hijos, y nace una primer generación que se llama la generación cainita, una generación donde por primera vez se vio un desorden familiar. Tuvo 2 esposas, Labán, y vemos un desorden donde los hombres empezaron de continuo su corazón al mal. Y yo llamo, digámoslo así, desde Caín hasta Noé, una generación de un malo corazón, de un corazón perverso y malo. Ahorita mi esposa, mi esposa hablaba sobre Timoteo. Pablo describe, yo creo que ese corazón que había en ese tiempo de Noé, antes de Noé, que fue una generación mala que hasta Dios quiso raer, porque sus pensamientos eran de continuo al mal. Y hoy en día la gente siempre está pensando en el mal. Otra cosa, Liz, la corrupción, ¿dónde empezó? La corrupción empezó cuando Adán dejó de oír a Dios y escuchó a la mujer. Y esa generación cainita desarrolló la corrupción, queriendo ser más que otro, queriendo dominar a otros. Y vemos en la historia bíblica que unos se casaban en esa generación. Ya vemos punteando la generación de Noé, una generación también perversa, mala, que en Mateo, en los evangelios, dice que esa generación va a volver. En los días antes de que venga Cristo, esa generación, ese carácter de esa gente estará. Y lo estamos viendo. Yo no sé si usted lo puede ver, pero una de las cosas que tenía esa generación era el sodomismo. Lo otro que tenía esa generación de Noé era que se casaban y se daban en casamiento. Y esto hoy en día está en todo su furor. Son poquitas las bodas, y si se casan al ratico, estamos viendo que se divorcian. Se llegó y se ha visto, mis amados hermanos, como hoy en día vamos a vivirnos rejuntados. Si no nos entendemos, usted por su lado y yo por mi lado. Y estamos viendo que esas uniones ilegales, digámoslo así, no le voy a decir mal, pero ni se ofenda el que esté así, pero no es una unión dada por Dios, sino que el hombre está decidiendo. Nacen hijos no deseados, hijos que me embaracé y no lo quería, pero me toca, quiero abortar. ¿Cuántos abortos? Amados, el aborto no viene de esta generación última, viene de los tiempos malos. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe qué hacían con los niños? Las generaciones de Noé los daban en sacrificios a sus dioses, a demonios. Cogían el hijo de uno, lo sacrificaban, que para que le fuera bien. Y niños.
estamos viendo que era una generación agresiva y violenta en los días de Noé, y antes de Noé era una generación agresiva y violenta, tomaba todo por su fuerza y por su parecer. Yo no sé cuántos han visto la película de Noé, una película no muy bíblica, pero es una película que demuestra la violencia que había en ese tiempo. Y pongámonos a mirar que en medio de todos esos hombres había un hombre íntegro, Noé, al cual Dios lo vio. Mire esas dos generaciones, las dos generaciones, digámoslo así, que están sin Dios. Y le voy a decir otra cosa, de ahí salieron muchos pensamientos, de ahí salieron pensamientos humanistas, que hasta el día de hoy se ven en buscar tu propio beneficio, en tú ser el centro de todo. Es más, muchos no ven esto porque como no me interesa, o sea, ahí está el yo, entonces vemos eso. Y estamos viendo que el humanismo no le sirve lo de Dios, le sirve la religión, mas no a Dios. Porque la religión el humano lo controla. La palabra religión significa cómo el hombre se acerca a Dios. Entonces es como el hombre quiere acercarse a Dios. Pero cuando tú te acercas realmente a Dios, no es a tu manera, sino a la manera de Él. Y es ahí donde el humanismo no cabe, porque el humanismo lo quiere hacer a su manera, pero cuando nos acercamos a la vida de Dios, no es a la manera del hombre, sino a la manera que Él pide, y lo que pide del hombre es que muramos a ser nosotros para que Cristo more en nosotros. Yo creo que si tienen aportes de estas dos generaciones, porque se nos fue el tiempo, y vamos a aprovechar el próximo sábado para hablar ya de otras generaciones bíblicas hasta llegar a esta. Bueno, es de que en esa parte de la generación Caín, entonces se evidenció una generación de celos, homicida, envidioso, mentiroso, frío, sin afecto natural. Entonces pienso que estas generaciones o estos espíritus todavía están presentándose en este tiempo, en esta época, porque vemos hombres y mujeres que se dejan dominar por estas obras de la carne, se dejan dominar por este espíritu, porque vemos muchos casos todos los días, donde dicen que su mamá mató al hijo, o que el hijo mató a sus propios papás, y así sucesivamente estamos viendo también esta obra de la carne de los celos, de así sea, se den pareja, y si esos celos, a un caso que fue recién allí en Caldas, ¿cómo se llama? La Inmaculada, donde él vivía con su pareja y supuestamente vecinos, o mi hermana que fue hasta allá a hacer como un recuerdo y una observación, los vecinos decían que era una persona callada, silenciosa, que no se metía con nadie. Y cómo vemos que a su propia pareja y a su propio hijo los mató de una manera tan cruel, que eso opera, lo hablamos ya de lo espiritual, no es la persona en sí misma en sus 5 cabales, es porque complemento, dejaron de oír a Dios. Ahorita la pastora leía, amaron malos deseos más que a las cosas de Dios, y miremos cómo puede llegar el desorden, cómo puede llegar el caos en esta generación, y que vemos que desde Caín hasta los años que tenemos hoy ha pasado demasiado tiempo, y todavía estamos viendo que este espíritu de Caín quiere controlar, quiere ir a tomar las mentes de los corazones, las vidas. Por eso es un tiempo donde necesitamos una generación con convicción
generación que notifique el Evangelio, una generación sin temor. Y en la generación de Noé, quiero leer donde dice, capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que estamos viendo hoy. Donde, si vamos al contexto de lo que estamos viviendo, muchos estamos de acuerdo en que hagan las marchas, pero que las sepan hacer. Pero estamos viendo que dentro de todo eso van con pensamientos no generalistas, de algunos, para hacer maldad, para destruir, para atentar contra otro ser humano, para que se incremente la violencia, la muerte. Entonces, y en el versículo 13 dice, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Muchos estamos diciendo y preguntándonos, o muchos de esta generación, si Dios es tan bueno, ¿por qué está permitiendo todo esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué nos está destruyendo si Él nos creó y nos hizo? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué está trayendo tanta maldad a la tierra, sabiendo que no es Dios? Somos nosotros mismos, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, apartados, ajenos de todo lo de Dios, los que se atraen todo este tipo de situaciones en este tiempo. Entonces, mi aporte para referente a la generación de Caín y a la generación de Noé. La vez pasada, pues voy a decir algo aquí. El apóstol me hablaba de un tema que él tiene muy bueno, que él está desarrollando. Y qué bueno que de pronto él, que ya estudió ese tema, que se llama el espíritu de Caín. Y como él dice que atraviesa desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tiene cosas muy interesantes, porque él me lo comentó así por encimita. Y qué bueno que él pudiera estar en un acto también con nosotros, y que tiene tan presente esto, que es el que nos enseña, y nos pudiera ampliar más ese tema en cuanto a ese espíritu, cómo ha hecho y cómo ha influenciado en todas las generaciones, en todos los tiempos, ha influenciado en celos y en contiendas, y ha hecho tanto daño en el ser. No sé qué dice el pastor. Bueno, hagamos algo muy especial. Terminemos el próximo sábado y le invitamos para el próximo sábado para que nos comparta sobre el espíritu de Caín, de cómo traspasa la generación. Es muy importante ajustar y aprender lo que más podamos, porque los tiempos, mucha gente me dice, algún día que esto cambie, que esto mejore. Le digo la verdad, la Biblia dice que los días son malos y cada vez la maldad se va a poner peor. Pero nosotros en medio de este tiempo debemos de alumbrar como luz. Y esto ahorita que hablaba nuestra profeta Lice, se me venía a mi corazón que hoy en día mi esposa lo dice, ella le habla de Dios a muchas personas y apenas le habla de Dios, ahí mismo cambian el tema. ¿Qué pasa? Vamos a hacer cuenta. Sí, se van. Te cambian el tema, no quieren escuchar. Pero apenas tienen un problema, ore por mí. Porque cuando uno es humanista y cuando uno tiene la circunstancia y los problemas, no cabe Dios. Pero llegará el momento, el día y la hora en que vamos a tener la gran cosecha de esas almas que Dios va a traer, y nosotros vamos a darles esa luz y ese camino. Amén, amén. Entonces, mis amados, creo que hemos culminado esta primer parte, la generación del siglo XXI. Esperamos de que usted haya sido bendecido, que haya sido fortalecido en el Señor, y esperamos para el próximo sábado poder contar también con su
con su tiempo y que usted se involucre. ¿Qué tal si le pedimos a la profeta Lice que oremos y terminamos este tiempo para concluir? Ok. Bueno, Padre, en esta hora te damos muchas gracias por este tiempo, por esta hora. En el mismo espíritu y en el poder del acuerdo, Señor, nos unimos a darte a ti gracias, porque fue tu Espíritu Santo a través de nuestras vidas que impartió, que habló, que nos dirigió, que nos llevó a toda verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra está cortando, porque tu palabra está penetrando, Señor, lo más profundo de nuestros tuétanos, de nuestras almas, Señor. Gracias porque nuestra mente, Señor, dimensiona a tener pensamientos, Señor, del reino, de gobierno, de gobernabilidad. Gracias porque a través, Señor Dios, de esta instrucción tú nos llevas a ser una generación cambiante, una generación donde vamos en el poder de tu Espíritu Santo, una generación donde vamos, Señor, con tu gracia, con tu favor. Gracias por cada uno de los que pudieron participar por medio, Señor, del chat. Gracias, Señor, por los aportes. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra, Señor, permanece, que tu palabra transforma nuestras mentalidades. Gracias, Señor, porque hoy desde los lugares celestiales nos unimos a declarar y a profetizar que somos una generación que guardamos tus principios, que andamos bajo tu voluntad, que somos una generación cambiante, que somos una generación de influencia para traer renovación, para traer transformación. Gracias porque iniciamos este tiempo de la palabra profética de restitución. Padre, gracias porque se restituye, Señor, el andar conforme a tu justicia, a tu misericordia. Gracias, papá, porque unidos en el mismo espíritu estamos declarando, Señor, que nuestra tierra, que nuestra nación, Padre, se manifiesta, Señor, como una generación donde manifiesta tus milagros, tus prodigios, tus señales. Gracias, papá, porque seremos una generación que cada día anda en el temor para honrarte, para obedecerte. Gracias, Señor, por este tiempo. Recibe toda gloria, recibe toda alabanza y toda adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, mis amados, gracia y paz para todos. Bendiciones. Y les amamos en el amor de Dios. No se lo pierda el próximo sábado y saludes a todos los que están conectados. Bye, bye. Bye, bye.